titulada La misión de Dios y la vida de la Iglesia. Y esta serie tiene un propósito fundamental. Y ese propósito es quitarle este rostro profesional que tiene la misión. Porque nosotros pensamos en misión y pensamos en misioneros. Y ahí ya hay algo que puede tener algo incluso de perverso. ¿Por qué razón? Porque la misión no es tarea ni de pastores, ni de misioneros transculturales, ni de plantadores de iglesias, ni de misioneros profesionales en áreas específicas del saber humano, sino que es tarea de toda la iglesia. Y aquí nosotros debemos partir también con otro asunto, que la misión en sí es una tarea que es de Dios y que nosotros hemos sido incluidos como iglesia en ella. Por lo tanto, toda la iglesia, todos los creyentes, todos quienes participamos de la comunión del cuerpo de Cristo, tenemos que ser misioneros. El segundo propósito de esta serie de mensajes es definir que la tarea misional de la iglesia es compartir la buena nueva de Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Jesús y, a su vez, tenemos también la tarea de extender el reino de Dios en cada lugar donde nosotros vivimos, en cada esfera de nuestra vida. También tenemos que extender el reino de Dios. Y allí, por ejemplo, el rol del trabajo que cada uno de nosotros desempeña en el cotidiano cumple un papel fundamental en la tarea de la misión. En otras palabras, cada miembro de la iglesia va a desarrollar la misión en su quehacer cotidiano, anunciando el Evangelio, viviendo, como dice la palabra de Dios, y también trabajando para la gloria de Dios y para el bienestar también de la ciudad. Hoy nosotros hablaremos sobre la misión, teniendo en cuenta esta premisa fundamental que hemos mencionado, que la misión no es algo que surja de la iglesia, no es una actividad propia de la iglesia, sino que es de Dios, que es Él quien por pura gracia, por su puro amor, nos ha incluido en ella, nos ha convocado a formar parte de ese trabajo que Él ha estado realizando a lo largo de la historia. Y lo ha hecho llamándonos a ser su pueblo. Este propósito, entonces, el propósito de la misión, no es el engrandecimiento y el éxito de la iglesia. No, la misión no está centrada en nosotros ni en lo que podemos lograr, sino que fundamentalmente está en la gloria y en la fama de Cristo. Allí es donde nosotros debemos poner nuestra mirada. Cuando apartamos nuestra mirada de eso, por mucho que nuestro trabajo y que las cosas que estemos realizando sean buenas, piadosas, justas, cuando apartamos nuestra mirada de Cristo y de que Él sea el propósito, que Él sea glorificado, que Él sea el sentido, la base de todo lo que nosotros hacemos, estamos haciendo lo que San Agustín llamó un amor desordenado, un pecado. Estamos apartando la mirada del Señor. Y la misión entonces debe buscar que Cristo sea glorificado. Y eso es lo que veremos en este sermón de manera más detallada a lo largo del texto. En primer lugar, decir, según el texto que hemos leído, que Dios está en misión. Y allí surge este concepto, esta idea de la misión de Dios. Un concepto que yo lo puse aquí fundamentalmente porque se está ocupando mucho en el círculo evangélico. Es bueno que también lo conozcamos, que lo asimilemos como propio. Que es este concepto de misio Dei. Una palabra latina que significa misión de Dios. Esa idea nos invita a pensar en lo siguiente. Nos invita a pensar en que Dios ha estado trabajando siempre. Si hay alguien que trabaja, ese es Dios. Y lo ha hecho de la siguiente manera. Fíjense cómo Dios ha estado misionando en la historia. Primero a partir de su autorrevelación. Él se ha revelado. Y se ha revelado a través de la creación. Dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo ha hecho a través de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. A lo largo de aproximadamente de 1400 años tardó generar todo el registro de la revelación que Dios había declarado a estas personas, inspirándoles por el Espíritu Santo. Y también lo ha hecho a través de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Dios ha estado misionando en la historia, proveyéndonos de una revelación, proveyéndonos de la oportunidad de conocerle.
Y fíjense que esto es tremendamente maravilloso, porque aquí cuando nosotros hablamos de contextualización, muchos miran con miedo esta cuestión. Y Dios ha sido el primer contextualizador. Porque lo que Dios hizo fue ponerse a nuestra altura y revelarnos la Escritura conforme a palabras que nosotros podíamos entender. Si mira que aquí en la Biblia no está todo lo que es Dios, porque aquí no cabe. De hecho, el apóstol Juan al final del Evangelio de Juan dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo durante sus 3 años de ministerio aquí en la tierra, no cabrían los libros en el mundo de todo lo que se había escrito acerca de él. No cabe todo en nuestra cabeza. Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento, sobrepasa toda nuestra comprensión. Pero ¿quién nos ha revelado? Lo que nosotros podemos conocer. Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que les enseñemos a partir de ellas. Entonces, aquí nosotros tenemos esta hermosa revelación que Dios nos ha dado a entender. Y aparte de eso, fíjense lo siguiente, nos ha provisto del Espíritu Santo para que podamos también ser iluminados por Él y conocer lo que la Escritura nos quiere decir. Otro aspecto del trabajo de Dios, su amor a la humanidad manifestado en la gracia común. Dios sigue sosteniendo a la humanidad, proveyendo a todos los seres humanos, cual sea su condición, crean o no crean en Él, de dones, de talentos, que son puestos en algunos casos para el bienestar de muchas personas. Si un tipo ateo que no cree en Dios, por ejemplo, encontrara el medicamento contra el virus del SIDA, ese hombre estaría glorificando a Dios aunque él no lo quiera hacer. Porque está trabajando un don que Dios le ha dado y aparte de eso está yendo en beneficio de muchas personas. Ahora, ojo con esto, ese don, ese amor manifestado a las personas, tiene que ver simplemente con esto de que el Señor hace salir el sol sobre justos y injustos, hace llover también sobre justos y injustos. Él no hace acepción de personas en ese sentido. Pero esta gracia no es salvífica, esta gracia común no es salvífica. Es algo que Dios ha dotado por su amor a la humanidad. Pero lo hace, ¿y lo hace para qué? Para preservar al mundo de las consecuencias más radicales y drásticas del pecado. Ninguno de nosotros es tan malo como podría llegar a ser. Y eso es por el puro amor de Dios. Otra cosa, otro aspecto de la visión de Dios. Su amor a los electos manifestado en la redención. Y aquí hay un hecho clave, importantísimo, sin igual. O sea, Dios desde mucho tiempo atrás había pensado en esto de la redención. ¿Se acuerdan de nuestra serie previa a la Semana Santa? Cuando hablamos de Génesis capítulo 3, versículo 15, del protoevangelio, como allí ya en las primeras páginas de la Biblia Dios ya estaba anunciando la venida de un redentor. Bueno, esa redención fue conquistada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí está el hito más importante de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestra libertad total, de esa libertad del pecado, de la culpa, de la vergüenza que producía el pecado en nuestra vida y de todas las consecuencias, particularmente la de la muerte de amor, la separación de Dios. Dios se ha manifestado con amor para nosotros, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y dio a su Hijo para morir por amor a ti y a mí. No hay mayor verdad en el Evangelio que esa. O sea, si usted me pregunta cuál ha sido el trabajo más importante de alguien en la historia, este es sin duda. No por nada, aunque muchos peleen contra eso y han tratado de poner nuevos conceptos, nunca han podido vencer esta lógica del antes de Cristo, después de Cristo. En la serie de antropólogos norteamericanos, por ahí por los años 50, que pusieron una datación de antes del presente. Pero algunos antropólogos la toman en cuenta, pero la mayoría de las personas la de antes del Cristo. Eso es mucho más radical en ti y en mí, porque ese antes y después de Cristo significó nuestra redención. Y lo otro, todas las actividades de Dios en la historia hasta la consumación final de ella. Dios está dirigiendo los hilos de la historia. No es Satanás el que gobierna este mundo, como dice un tratado famoso de los testigos de Jehová. Es Dios quien está dirigiendo al mundo.
Y es Dios quien va a llevar esto al fin que Él desea. Y es Dios quien va a establecer un lugar en el cual nosotros vivamos eternamente y para siempre, donde toda lágrima de nuestros ojos será enjugada. Vaya qué trabajo ha hecho Dios en la historia. Por lo mismo, a modo de síntesis, el teólogo Jürgen Moltmann, no cito de Jürgen, el teólogo Jürgen Moltmann nos proveyó de una síntesis conceptual muy interesante a la hora de pensar la misión de Dios. Él decía lo siguiente: no es que la Iglesia tiene una misión de salvación para cumplir en el mundo, es que la misión del Hijo y del Espíritu por medio del Padre incluye a la Iglesia. La misión no es nuestra, la misión es de Dios. Por gracia hemos sido incluidos en ella. ¿Se fija cómo eso debiera cambiar inmediatamente nuestra perspectiva acerca de la misión? Si esto es un acto de gracia, que hayamos sido llamados a ser parte de la tarea misional, ¿qué es lo que debiéramos estar haciendo? Misionando, trabajando con la extensión del reino de Dios. Ahora, sigamos centrando nuestra mirada en lo que el texto bíblico nos está proponiendo. Fíjense lo que nos dice los versículos 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Aquí, en esta sección, vemos varias cosas que Dios ha hecho en su parte de trabajo. Primero que todo, nos ha provisto a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Ayer nosotros en la reunión de hombres, lo cito porque está fresquito y las mujeres y quienes no participan en esta reunión van a poder entender con mucha facilidad por qué estoy poniendo este ejemplo. Daniel nos dirigió un tema mostrándonos la vida de Lot y nos mostró una serie de fracasos, de errores que Lot había cometido. Todos los errores en la toma de decisiones y en las omisiones que él había hecho, no generando ninguna influencia ni para su ciudad, ni para su familia, ni para sus hijos, ni para su esposa, para nadie. Todo eso trajo pesadas consecuencias sobre la vida. Pero muy interesantemente, cuando el rastro de Lot se pierde en el Génesis, vuelve a aparecer en una carta del Nuevo Testamento, en el segundo de Pedro, siendo mencionado como el justo Lot. ¿Qué nos mostraba esto? Nos decía Daniel. Nos muestra que esto es gracia. Que esto no depende ni de ti ni de mí, sino que del Señor, de Jesucristo. Aquí nosotros tenemos un argumento poderoso con respecto a la inspiración de la Biblia. Yo, por mi profesión, he tenido que leer muchos libros de historia. Y regularmente, las personas de cada lugar, de cada posición, con respecto a la historia, exalta a un hombre más que a otro. O mira los defectos de otro. Hasta el día de hoy los historiadores se pelean, por ejemplo, entre higienistas y carrerinos. Y ahí hay peleas intestinas, de lucha. ¿Quién fue el padre de la patria? Mi abuelo zanjó la discusión diciendo que era Manuel Rodríguez y hasta ahí se acabó. Para mí eso es la verdad. ¿Ya? Pero era mi abuelo, ustedes saben. Entonces, pero si ustedes se fijan ahí, ustedes quedan. ¿Y qué es lo que uno hace con los héroes? Yo varias veces lo mencionaba aquí a mi profesor de historia, Borro Benavides, que decía: a los héroes lo único que nos ensucia son las palomas. Nadie más. Los héroes son santos, impecables. Vaya uno a hablar de un héroe. Vaya a hablar a un niño de segundo, tercero básico contra Arturo Prat. Lo matan, lo linchan a uno, porque es un tipo que es perfecto, que no ha cometido errores. Esa es la imagen de esta historia idealizada. Si nosotros hubiésemos escrito la Biblia por nosotros mismos, ¿hubiésemos hablado de la negación de Pedro? Si nosotros hubiésemos escrito la Biblia por nosotros mismos, ¿hubiésemos contado que Pedro, cuando vio llegar a los judaizantes allí, comenzó a salir de la mesa y dejó de comer con ellos por miedo a que dirán? ¿Lo mencionaríamos? Mencionaríamos los errores de Abraham, los errores de David,
los errores de tantos otros sujetos que aparecen mencionados en la Biblia, de Salomón. ¿Los mencionaríamos? Creo que no, porque tendemos a idealizar a las personas. La Biblia es un libro repleto, lleno de antihéroes, de gente como tú y como yo, que fracasa constantemente, que comete múltiples errores, que muchas veces va, como dice cierta canción de los años 80, pateando piedras, equivocándose y dando tumbos por la vida. Aquí el único héroe del registro de la Biblia es Cristo. Dios nos proveyó a Jesucristo, el verdadero héroe, en medio de tu historia de fracaso y de pecado, y en medio de mi historia de fracaso y de pecado. Fíjense, ¿para qué? Para ser llevados a otro lugar. Dice aquí el texto del versículo 19, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Ese en Cristo no solo es hablar de la persona de Cristo, sino que también nos está reportando un nuevo punto, un nuevo lugar, una nueva zona donde llegar. Nuestra nueva geografía está en Cristo, es en Él que debemos andar, es en Él en quien debemos vivir. Ahí está el lugar de la redención, en Cristo. Dios nos proveyó eso. Ahora, ¿cuál fue la finalidad de proveernos a Cristo? La finalidad de la tarea misional aquí entonces es la redención. De hecho, fíjense cómo aparece mencionada acá en el texto esta tarea de la redención, con un concepto muy bonito, que es el de reconciliación. Dios se ha reconciliado. Y fíjense cómo esto es contracultural para nosotros. Porque ¿quién es el que tiene que dar el primer paso a la hora del perdón? Según nuestra cosmovisión, según nuestra cultura. ¿El que fue dañado? ¿O el que dañó? El que dañó, ¿cierto? Según nuestra cultura, es el que tiene que dar el primer paso. O sea, si no se arrepiente, si no me pide perdón, no lo perdono. Ni perdón, ni olvido ahí, tajante, drástico, duro. ¿Saben? Lo que Dios hizo con nosotros fue dar el primer paso para el perdón. El primer paso lo dio Él. Y fue Él el ofendido. Como dice el salmista, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante tus ojos. Fue Él el ofendido por nuestro pecado. El que da el primer paso para nuestra reconciliación. Nosotros, por naturaleza, éramos enemigos de Dios, ya sea por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero también por nuestro propio pecado. ¿Qué es lo único que merecíamos nosotros? Juicio, muerte, la paga, el pecado, muerte. ¿Y qué hemos recibido? La maravillosa y sublime gracia que se ha manifestado en este amor, que nos ha salvado, nos ha rescatado de la ira y nos ha reconciliado con el Padre. Fíjense la fuerza que tiene este concepto de la reconciliación. Dios, que estaba enemistado por mi pecado, por tu pecado, ha buscado ponerse en la buena de tal manera que ya no seamos enemigos de Él, sino que seamos amigos de Dios. Yo no encuentro cosas más maravillosas en la Biblia que esta. O sea, debiera llenarnos de gozo, de verdadero deleite, el hecho de que este amor que sobrepasa todo nuestro entendimiento se haya manifestado en nosotros. El que no haya tomado en cuenta tu pecado ni mi pecado para amarnos tanto. Piensa en tu vida, piensa en los múltiples errores que has cometido, en los múltiples pecados que has cometido contra Dios, contra tu prójimo, contra las personas que te rodean. Piensa en todo eso, ahí, una radiografía espiritual ahí en tu cerebro. Piensa montones de veces. Tú, ahí, en el lugar de Dios, ¿te habrías elegido? ¿Sabes por qué lo hizo Dios? ¿Por qué te eligió? Ni por lo que tú podías hacer, ni por lo que tú podías dar, ni por nada de eso. Dios en él nos eligió porque nos ama. Entonces, capítulo 11, versículo 1 dice:
cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto yo llamé. Dicho esto, muy importante, es que esta reconciliación de Dios es mucho más total y radical que lo que nosotros pensamos habitualmente. Fíjense lo que nos dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante. Aquí está hablando acerca de Cristo este texto. Y dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Si hay algo que se repite constantemente en este texto, es la expresión todo, o toda, o todas las cosas. El poder de la redención de Cristo no solo abarcó a nuestra vida y a nuestra salvación, que gloria a Dios por eso, gloria a Dios por nuestra salvación, sino que ha abarcado mucho más que eso. No habrá cosa que no sea transformada y renovada por el poder de Cristo, porque Él es quien tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Entonces, si ustedes se fijan, el alcance de la redención de Cristo sobrepasa también los límites de la iglesia. Dios sigue trabajando en el mundo y lo seguirá haciendo hasta que el día en que Él consume todas las cosas y haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque Él es quien salvará la historia. Ningún hombre ni ninguna mujer logrará hacerlo. Y eso es maravilloso. La redención de Cristo es total. Y ahora, tú y yo estamos trabajando hoy en la tarea de la misión que abarca esta redención que es total. ¿Qué estás haciendo tú por redimir tu área específica de qué hacer, tu área de trabajo? ¿Qué estás haciendo tú por redimir tu cotidianidad? Ustedes que este concepto de redimir el tiempo surgió precisamente del protestantismo, particularmente de los puritanos y también de los metodistas. Redimir el tiempo. ¿Qué estás haciendo tú por redimir el tiempo, por redimir tu familia, por redimir la comunidad, por redimir la sociedad en la cual tú estás viviendo, por redimir tu trabajo, por redimir la ciencia o el arte que vas a tu trabajo? ¿Qué estás haciendo por eso? Hay mucho por hacer. Ahora, fíjense en esto. ¿Por qué pongo el acento en nosotros? Porque precisamente luego de eso, el texto también nos pone a nosotros acá en la mira. Fíjense cómo cierra aquí el versículo 19. Dice: y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Vale decir que de perdidos pasamos a ser ministros de la reconciliación. Y eso solo es posible por la obra de Dios. Porque si estamos en esto, no nos vamos a cansar de decirlo durante esta serie. La misión es de Dios. Entonces, por misericordia, al ser convocadas a ella, se nos ha nombrado ministros de reconciliación. Hoy día, que la política institucional está en descrédito, nosotros escuchamos ministros, están así como danger, peligro, ¿cierto? Pensamos inmediatamente en los reportajes de corrupción y los millonarios sueldos que ganan y todo eso. Pero la palabra ministro no tiene que ver absolutamente con nada de eso. Originalmente en el texto se ocupó una palabra que se traduce como servidor. Es un ministro.
es un siervo que en este caso está trabajando por la reconciliación. Y aquí valen preguntas. ¿Se acuerdan lo que hablamos acerca de la visión de Dios? ¿Qué había sido a lo largo de la historia? Bueno, preguntémonos entonces en qué estamos contribuyendo en esta tarea misional a partir de esto. ¿Leemos la revelación de Dios? ¿La Biblia? ¿La anunciamos en persona? ¿Está constantemente en nuestra boca el anunciar y el hablar de la palabra del Señor? Otra cosa, ¿trabajamos en nuestras vocaciones a sabiendas que son para la extensión del reino de Dios y no de nuestros propios reinos? Somos especialistas en construir reinos nuestros y no el reino de Dios. Contribuimos a que el espacio de reunión de los selectos, amados por Dios, sea también un espacio de amor, de comunidad. No lo noté en este bosquejo, pero cuando estábamos en medio del culto, recordé una frase de Francis Schaeffer que dice: si amo al amante, amo lo que él ama. Si nosotros amamos a Dios, amemos lo que él ama. Y contribuyamos a que este espacio, el espacio donde los elegidos de Dios se reúnen para expresar la gloria de Dios, bueno, contribuyamos a que sea un espacio de amor, de comunidad. Preocupémonos de la realidad de las personas y oremos por las personas. Seamos más prontos a orar por alguien, a apoyar, a aconsejar, a animar, a criticar y a mostrar el pecado. Eso es lo que hace un ministro de reconciliación. A propósito de eso, yo tengo pegada atrás un papelito que me gustó mucho. Hace muchos años estaba pegado en la casa de mis viejos. Que es una frase hecha por Francisco de Asís. Él decía lo siguiente, en una oración que decía: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga el amor. Allí donde haya discordia, que yo ponga el amor. Allí donde haya un error, que yo ponga la verdad. Allí donde haya duda, que yo ponga la fe. Allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga la alegría. Ministros de reconciliación. De hecho, Jesús, cuando habla de bienaventurados los pacificadores, habla de dichosos, felices, los artesanos de la paz. Los artesanos que trabajan por la paz. Otra cosa, nos gozamos en la salvación aplicada en nuestra vida por el Espíritu Santo a tal nivel que nosotros queremos que otros conozcan a Cristo para que experimenten ese mismo gozo y esa misma alegría. Bueno, la pregunta final es total. ¿Trabajamos todos los días de nuestra vida en la misión tal cual como Dios lo está haciendo desde hace mucho tiempo atrás? Pero también aquí esto no depende de nosotros, porque es Cristo el que revive. Ha sido Cristo el que nos ha transformado y es Cristo el que nos da la fuerza. Fíjense lo que dice el versículo 17. Dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Luego el versículo 18 habla de quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Luego el versículo 19, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y así también el versículo 20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El versículo 21, a mi gusto, es uno de los versículos más fuertes, más contundentes de toda la Escritura, más conmovedores a la vez. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Fijémonos que se desprende este texto, que la cruz fue trazada por Dios Padre. Fue Dios el que diseñó la cruz. No fueron los soldados romanos, no fueron ellos. Fue Dios que diseñó esa cruz. Esa cruz ignominiosa, llena de dolor, llena de afrenta, llena de vergüenza, llena de maldición. Esa cruz que fue para nuestro bien fue diseñada por Dios. Fue Jesús el sacrificio único y perfecto por nuestra vida. El que no conoció pecado, Dios le trató como pecador, para que tú y yo recibiéramos la justicia de Dios a través de ese castigo que Cristo recibió. ¿Ven que nosotros recibíamos la muerte? ¿Merecíamos la muerte? ¿Saben lo que pasa? No es que tú dejes de merecer eso, no es que yo deje de merecer eso.
que Cristo no sufrió por ti y por mí. Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio es que Cristo nos llama a ser embajadores. Y aquí se ocupa un concepto también relacionado con la política. Ministros, embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de un país, es un representante de un Estado ante otro Estado. Un embajador incluso tiene el nivel de perder ciertas dosis de libertad de opinión. Él no puede llegar a hablar y decir, no, a mí me carga la política en Argentina. No me gusta el presidente Macri, no me gusta el presidente Macri, por ejemplo. Cualquier ciudadano lo podría decir, pero ese embajador no lo podría decir porque podría generar un conflicto tremendo. De hecho, regularmente cuando los embajadores cometen ese tipo de cosas, los llaman a consulta al país y se encuentran que la falta ha sido demasiado grave y que ha traído consecuencias. Chao, caballero. Usted deja de ser embajador. Volvamos al texto. Nosotros somos embajadores acá, embajadores de Cristo. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Fijémonos en el peso de la expresión. Tú y yo no solo somos comunicadores del Evangelio, no solo hablamos acerca de Cristo, somos embajadores de Él. Vale decir que tú y yo somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Miren que ese título se lo habían dado a algunos sujetos en alguna historia, en algún momento de la historia, al Papa, a los sacerdotes, a algunos pastores se lo roban para sí mismos. Yo soy el representante de Dios en la tierra. Pero ¿sabes qué? Nosotros creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Y tú y yo somos representantes del reino de Dios en la tierra. Pregunto, ¿cómo estamos llevando a cabo esta tarea? Esta tarea solo es posible por la gracia de Cristo que nos ha hecho nuevos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por Cristo es que podemos ser embajadores. No es por tu esfuerzo, no es por tu lucha personal. Es Cristo el que te ha llamado a ser embajador suyo y te permite hacerlo. Ahora, en la tarea de la santificación, el Espíritu Santo pone su 100%. Nosotros debemos poner nuestro 100%, mortificando el pecado, luchando contra él cada día. Para decir que como embajadores del reino de Dios tenemos que vivir como tales, de tal manera que la gente que no creyente vea embajadores del reino de Dios en sus lugares de trabajo. Por eso es que tú y yo tenemos que ser honestos en los trabajos que realizamos en la sociedad. Por eso tú y yo tenemos que tener altos estándares de ética en todo lo que hacemos en los trabajos de la sociedad. Porque hay una gran nube de testigos que están viendo lo que tú y yo hacemos. Insisto, esto si dependiera de nosotros, quedaríamos al debe montones de veces. Pero contamos con la ayuda de Cristo. Contamos con la ayuda de Cristo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Contamos con el apoyo, el aliento, la oración de una comunidad. Tenemos un montón de alicientes para hacer el trabajo bien hecho. Y otra cosa importante es que fíjense en el mensaje. En nombre de Cristo, los reconciliados que se reconcilien con Dios, dice el versículo 20. Cristo es la base y el centro del mensaje de la reconciliación. Esta proclamación universal, porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos por Dios, nosotros tenemos que predicarle a todas las personas. ¿Sabe a lo que debe apelar? No debe apelar ni a la felicidad que van a encontrar en la iglesia, ni un milagro, ni universidad va a dar un milagro aquí y allá. Debe apelar a Jesucristo. Él es el centro y la base del mensaje. La iglesia es un heraldo de Cristo que proclama la palabra. Por lo tanto, tu tarea y mi tarea es anunciar las buenas noticias de Jesucristo. Y aquí la iglesia a nivel mundial debe seguir comprometiéndose en la tarea de evangelizar y de plantar nuevas iglesias. Sí, la iglesia puede generar tareas de ayuda social, tareas de compromiso y de trabajo en la sociedad, pero si solo hace eso, se ha convertido en una ONG, en una fundación de caridad, no en la iglesia de Jesucristo. Porque la tarea fundamental y prioritaria que Dios le ha dado a la iglesia es predicar el Evangelio. Y la forma más efectiva a lo largo de la historia de la iglesia ha sido plantando nuevas iglesias. Es la tarea en la cual todos nosotros tenemos que comprometernos. Y aquí en esta tarea
insisto, no solo depende de misioneros profesionales ni de plantadores de iglesias, sino que depende de ti y de mí, de todos los que estamos aquí en la iglesia de Jesucristo. ¿Te fijas lo que pasa cuando tú no trabajas en algo? ¿Sabes lo que ocurre? No es que tú seas indispensable, porque Dios a lo largo de la historia puede traer a muchas personas y así lo ha hecho. Cuando la gente se creyó indispensable, Dios puso a otro. Y lo puede poner momentáneamente o por un tiempo largo. Ninguno de nosotros aquí es indispensable. Pero cuando tú dejas de trabajar, ¿sabes lo que pasa? Que otro toma tu trabajo. Y ese otro ya tenía un trabajo propio. ¿Sabes lo que termina sucediendo muchas veces en esos casos? Que esas personas terminan fundiéndose. Terminan haciendo sobretrabajo. Terminan desgastándose innecesariamente. Porque en la iglesia de Cristo hay montones de manos que podrían trabajar y comprometerse de la misma manera que otros se han comprometido. Esforcémonos todos en trabajar en la obra del Señor. Esto es lo que entendieron nuestros primeros hermanos a la perfección. ¿Saben lo que llenó al mundo conocido de la época, en el primer siglo, de la locura de la predicación? No fueron Pablo ni Pedro. Fue que cada creyente, cada hijo de Dios entendió que su tarea era predicar el Evangelio. Hay montones de testimonios de personas de alta clase social que se convirtieron porque la sirvienta de la casa o el sirviente de la casa, el esclavo de la sociedad, les compartió el Evangelio de Jesucristo. Tú y yo tenemos esa tarea. Y aquí viene lo último que mencionamos en este sermón. Es que nosotros predicamos. Ya leímos el versículo 20 con respecto a esto. Leamos los versículos 1 y 2 del capítulo 6. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Todos nosotros tenemos el llamado y el deber de predicar según este texto. Tú y yo, cada creyente, debemos trabajar. Fíjate el concepto que se ocupa acá. Colaboradores. Yo traté de buscar ahí también qué significaba esto en el texto original. Y un colaborador es alguien que trabaja codo a codo con alguien. Fíjense en esta figura. Es maravilloso porque es también una figura llena de gracia. ¿Acaso Dios no podía haber hecho la pega solo y haber no sé, agarrado un altavoz desde el cielo y haber dicho, vengan aquí mis elegidos? ¿Lo podría haber hecho? Sí, pues si Él es todopoderoso, Él lo podría haber hecho. Pero ¿sabes qué? El método que Él escogió para llamar a las personas, a los suyos, a su redil, fue la predicación del Evangelio. Y para la predicación del Evangelio te ha llamado a ti para cumplir esa función. Tú eres un colaborador de Dios, alguien que misteriosamente y por la gracia está trabajando codo a codo en el reino de Dios. Y aquí es muy importante, insisto en esto, Él ya hizo el trabajo, sigue trabajando, estamos haciendo nuestro trabajo. Yo les quiero recordar algunas cosas que vimos el año pasado en nuestras jornadas de capacitación, cuando hablamos acerca de que el ministerio de la iglesia tiene varios frentes de trabajo. Y el principal de ellos es conectar a las personas mediante la evangelización y la adoración. Nosotros tenemos que predicar el evangelio y convocar a las personas a que se reúnan a adorar a Dios. Ahora también, luego de eso, conectamos a las personas con otras mediante la comunidad y el discipulado. Es fundamental generar comunidades en las cuales cada uno genere tareas de pastoreo. Nos preocupamos de los demás, tenemos compañeros de oración, tengo a quien acudir, por ejemplo, cuando tengo algún problema y tengo alguna necesidad. Nuevamente, si ese trabajo me lo llevo yo solo, exploto. No me da el cuerpo. Y a nadie, ni al pastor mejor que ustedes se imaginen, me da el cuerpo. ¿Saben cuál es la tarea? Todos, cada uno de nosotros debe hacer esa tarea de compartir, de orar, de enseñar, de aconsejar, de generar la tarea del discipulado, hacer nuevos discípulos, comprometerse a que si llega gente nueva,
generar una relación estrecha con Él, de aprendizaje, de oración. También conectamos a las personas con la misericordia y con la justicia. Y que es muy interesante esto. La tarea de la iglesia es también dar de gracia, de lo que de gracia hemos recibido. O sea, si vemos a alguien que está en necesidad, no podemos hacer vista gorda. Y la otra cosa, conectamos a las personas también con la cultura mediante la integración de la fe y del trabajo. Lleve a Dios a su fábrica, a su taller, a tu auto, Daniel, llévalo. A la construcción, César, llévalo. Al cuidado de los niños, de las costuras que tú haces, Laura, lleva a Dios allí. Llevemos a Dios a cada espacio de quehacer de nuestra vida. De tal manera que la cultura, por lo menos en el pequeñito espacio en el que nos movemos, sea algo transformada por el poder y por la gracia de Jesucristo. Ahora, insistamos en esto. En todas esas tareas que tenemos que hacer, debemos seguir proclamando el Evangelio. Fíjense lo que dice el texto. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Si hoy es el día propicio, si hoy es el día de la salvación, ¿cuándo debemos predicar el Evangelio? ¿Mañana? ¿Cuando me dé el tiempo? ¿Cuando mi agenda quede libre? Si hoy es el día de la salvación, si hoy es el día propicio, hoy es cuando debemos predicar. Hoy es cuando debemos comprometernos para ello. Y tú podrás decir, no, es que no tengo capacidades para hablar, no tengo capacidades para comunicar el Evangelio, no he hecho el curso de evangelismo explosivo o de conviértete en un cristiano contagioso, o no he leído a tal cantador de iglesia que da la receta, el ABC de cómo generar una nueva proclamación del Evangelio. ¿Sabes qué? Todos esos métodos sirven, muy útiles, te van a ayudar a proclamar el Evangelio. Pero lo fundamental para compartir el Evangelio a otros, ya lo recibiste. Y lo recibiste por la pura gracia. Cuando Cristo te salvó, cuando Cristo salió a nuestro encuentro, nos dio lo suficiente para compartir a otros. ¿Te acuerdas del endemoniado Gadareno? Quería ir con Jesús, subirse a la barca con él. Y lo que le dice Jesús, no, anda, quédate. Anda donde tu familia, donde tus amigos. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es fundamental, ya lo tienes. Hoy es el día propicio para la salvación. Hoy es cuando debemos predicar el Evangelio. Y en esa tarea, como es hoy el día propicio de la salvación, si hoy tú necesitas reconciliarte con Dios, pedirle perdón por tus pecados, hoy es el día propicio para hacerlo. No dejes pasar más tiempo. Si hoy Dios te está llamando, acude ante Él. Pide perdón. ¿Sabes qué? El Señor tiene el poder hoy mismo de transformar tu vida. Aquello que parece imposible para los hombres, es plenamente posible para Dios. Así que hoy es ese momento para reflexionar y practicar. Esta iglesia, la iglesia institucional, ya sea la Iglesia Presbiteriana de Chile, nuestra Iglesia Refugio de Gracia, está diseminada por el mundo. Cuando tú sales a trabajar, cuando tú sales a estudiar, es un organismo vivo, en el que cada creyente vive y comparte su fe. Y eso, en todos los lugares que nos toca estar, en nuestra casa, en nuestros centros de estudio, en nuestros lugares de trabajo, allí debemos llevar a cabo la misión. Por ende, cada actividad que tú y yo realizamos debe ser para la gloria de Dios. Cada actividad que tú y yo realizamos debe ser realizada dando buen testimonio, con responsabilidad y con excelencia. De manera que nadie diga, oh, el Canuto cacho. No, sino que digan que da gusto trabajar con él. Y también que en todas esas circunstancias aprovechemos todas las oportunidades que Dios nos da para compartir el Evangelio. Porque varias veces Dios nos ha dejado allí, en una metáfora futbolera, la pelota dando bote, para que solo la critiquemos y hagamos un gol, y no lo hacemos. ¿Cuántas veces Dios nos ha provisto de muchas oportunidades para compartir el Evangelio a otros y no lo hemos hecho? Aprovechemos bien nuestro tiempo.
y aprovechemos todas las circunstancias favorables que se nos presenten para la proclamación del Evangelio. Te dejo con 2 preguntas. ¿Te dispondrás a servir entonces? ¿O simplemente nos vamos a conformar con ser simples espectadores de lo que Dios está haciendo con su iglesia en el mundo? Porque es súper bonito hablar del reino de Dios, hablar de los misioneros esparcidos por el mundo, incluso por aquellos que están muriendo por la causa de Cristo, cuando tú y yo no estamos haciendo nada. Estamos orando, no estamos contribuyendo a las misiones y tampoco estamos haciendo misiones en el área que te he tocado. Bueno, toda esta serie va a ser un desafío para nosotros, a que nos reencontremos primero con el Dios que es dueño de la misión y luego con las tareas que cada uno debe realizar en el reino de Dios.